Bueno, perras, vamos a hablar de manejo ovino. Esto es otra preparación de examen. Y vamos a arrancar, porque tenemos que arrancar en algún lugar. Esto es un ciclo. Como es un ciclo, no cierra nunca. Tenemos que empezar de un momento. Y vamos a empezar hablando en la estación de servicio, o sea, la encarnerada, lo inmediato previo a la encarnerada y la encarnerada. Eso es lo que vamos a hablar. Sabemos que la encarnerada se maneja principalmente en otoño, debido a que el acortamiento de los días tiene el efecto de la melatonina, no sé qué, esa miércoles en la retina y en el no sé qué cuánto, no importa. El asunto es que aumenta la tasa ovulatoria durante otoño. Es cuando tienen mayor tasa ovulatoria, y a medida es en abril, marzo tirando a abril, ahí es cuando logran la máxima tasa ovulatoria, por lo cual se tiene la mayor probabilidad de lograr mellizos, ¿no? Que es deseable eso. Vamos a hablar entonces de la encarnerada, el manejo. Es importante, previo a la encarnerada, tiempo antes, haber controlado Pietin, ahí por enero, haber controlado Pietin debido a su efecto negativo sobre la tasa ovulatoria en las hembras, ¿no? Hacemos exámenes clínicos entonces, separando sanas, y obviamente tenemos una escala de grado de severidad de Pietin. Los casos tratables serán enviados a pediluvios, tratados con sulfatos y esos tratamientos que los hacemos caminar por esos pediluvios, en los que se mojan las patas durante cierto tiempo. Y los casos no tratables serán apartados para refugar, ¿no? Porque además el tema es que los tenés que separar, los tenés que separar esos casos, porque contagian a los demás a través del suelo, se contagian, ¿no? Entonces hacemos refugo en los casos no tratables. Hacemos exámenes clínicos y apartamos a los sanos. Eso sí, a los sanos los apartamos porque los apartamos de los que tratamos, ¿no? A unos los separamos para refugarlo, a otros los separamos para tratarlos y observarlos, a ver cómo va su evolución, los casos que son curables, y a otros, los que no tienen Pietin, los separamos aparte porque no queremos que se contagien, ¿no? Porque se contagia a través del campo. Entonces, eso fue en enero. En enero se debió haber evaluado Pietin en la majada. En febrero se hace el examen de los carneros. Los carneros van a estar trabajando ahí por abril, pasado marzo, abril, por lo cual 60 días antes se deben revisar los carneros, revisar los testículos, que circulen bien, que ambos tengan el mismo tamaño, revisar la salida del pene, hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Se mide la circunferencia escrotal, o sea, el diámetro de los huevos, ¿no? Todo eso 60 días antes de la encarnerada, y obviamente durante esos 60 días se les va a mejorar la alimentación, van a ser suplementados los carneros, porque la capacidad de servicio va a aumentar. Si se suplementar 60 días en el ganado previo al servicio a los machos es fundamental, aumenta terriblemente la producción de esperma y todo eso. Y después van a poder rendir mucho más
durante la encarnerada. Ya sobre la encarnerada, el peso mínimo para la encarnerada, hablamos ahora de las hembras, ¿no? Las hembras hay un momento en que entran, ¿no? Porque refugamos. Todos los años se refugan hembras, ¿no? A veces por boca, porque ya los dientes, la dentición la tienen comprometida y ya no pueden masticar. Otras veces ya porque no, ya las hembras viejas no, ya tienen problemas para distosia, yo qué sé qué es miércoles. El asunto es que tienen que entrar continuamente, estamos incorporando borreguitas, ¿no? Estas borregas, que perfectamente pueden tener 18 meses, deberían tener 18 meses, no más que eso. Lo correcto es no pasarse de los 18 meses a la primera encarnerada. Deben tener 40 kilogramos. Hablamos de corderas corridal. Estas deben tener entonces mínimo ahí por marzo 40 kilogramos, que es que es como un 70% por ahí de 70-75% del peso adulto. La encarnerada nunca debe durar más de 45 días. Siempre son un poco más cortas las tempranas. Las tempranas hablamos de febrero-marzo. Las encarneradas de febrero-marzo duran 38-40 días. Las encarneradas largas, ¿no? Y las encarneradas cortas son las más cortas. Y las encarneradas largas son las más largas son las de ya abril, que pueden durar hasta 45 días. Nunca más de 45 días. Entonces, hay cierta diferencia entre encarnerar entre marzo. En marzo es cuando se alcanza la máxima tasa ovulatoria. En marzo. Y eso significa que el número de ovocitos liberados, es máximo por las hembras, es máximo en marzo. En Corriedale y Ideal y todas esas razas creo que llega en promedio a 1,3. O sea, que perfectamente podríamos llegar a tener un 30% de melliceras, ¿no? En la majada estaría diciendo eso. Pero la máxima eficiencia ovulatoria está desfasada. Ya es en fin de abril, por ahí. Pasado marzo, ya es sobre abril, mayo, que llega a ser un 50%. Quiere decir que por cada ovulación que cada ovulación tiene un 50% de efectivamente ser concebida, ¿no? Eso significa máxima eficiencia. Entonces hay un desfasaje ahí. O sea, el mes en el que podés lograr la mayor, si vos tenés un establecimiento, ya tiene, ¿no? Si un establecimiento cuida la alimentación, ¿no? Tiene abundante forraje, ¿no? Llegan con buena condición corporal, las madres llegan con buena condición corporal y las primerizas, o sea, las borreguitas de 18 meses llegan también con buen peso corporal, ¿no? Entonces, si eso, no hay problema ninguno en eso. La estación indicada para encarnerar es marzo, el mes indicado. La estación siempre es otoño, ¿no? Pero el mes indicado para encarnerar en esas condiciones es marzo, porque ahí lo que va a ser limitante es la mellizez. Vas a querer lograr
como tenés tan buena condición de animales, lo que vas a querer explotar va a ser la prolificidad del ovino. Distinto a un establecimiento que tiene problemas para llevarla a las mejor, llevarlas a todas a buena condición corporal. Un establecimiento así, y bueno, yo qué sé, las que no lleguen a buena condición, habría que separarlas y habría que encarnerarlas en abril, si no llegaron a buena condición corporal en abril, porque en abril aumenta la probabilidad de que por lo menos queden preñadas, que no queden falladas, que lo peor es que sean falladas, que fallen en la encarnerada es lo peor, porque significa después refugarlas o mantenerlas como refugarlas o no refugarlas, porque resulta que fue un asunto de manejo y no querés perderla, ¿no? Porque resulta que no querés perderla porque sabes que genéticamente aporta al rodeo, ¿no? Y fue un asunto de manejo porque no llegó flaca a la encarnerada, ¿viste? Suele pasar eso, poner en la de segunda encarnerada, cuando se encarnera muy joven en el potencial biológico de la especie, y a la segunda encarnerada no tienen 2 años y poco, vienen de haber todavía estaban creciendo y tuvieron igual que tener la demanda de la gestación y todavía la lactancia. Entonces, a la segunda encarnerada suele ser complicado. Igual pasa en el ganado vacuno. Entonces, eso, esos animales, hay un efecto ambiental jugando sobre ellos. Y refugarlos porque fallen, es capaz de perder un animal con una muy buena, una oveja con una muy buena genética, ¿no? Entonces, lo mejor es a esos casos es encarnerarlos en abril, ese tipo de animal. Cuando la condición corporal es limitante, lo mejor es abril-mayo, la encarnerada, porque si bien te perdés el plus de la prolificidad, ¿no? De la máxima prolificidad, te asegurás, tenés mayor probabilidad de que efectivamente queden preñadas, porque es el mes donde hay mayor eficiencia ovulatoria, ¿no? O sea, en abril-mayo, en mayo más que nada, no larga la oveja varios ovocitos por vez, ¿no? No varia, cuando la sirve el macho no larga varios ovocitos, no suele liberar varios ovocitos para que sea una concepción múltiple, no. Sin embargo, cada ovocito que larga tiene cada ovocito que larga está como que está potenciado hay eficiencia ovulatoria, quiere decir que cada folículo no llegan varios folículos al final del reclutamiento, ¿no? Alguna vez llegarán, pero normalmente en la media de los casos no llegan varios al final del reclutamiento para ovular. Pero el folículo preovulatorio logra ovular efectivamente, y hay altas probabilidades, hasta un 50% por vez, recordemos que se trata varias veces, se repasa. Hay hasta un 50% de probabilidad por vez, que es bastante, de que P quede preñada. Eso es en mayo. Entonces, cuando la condición corporal es limitante, porque hubieron problemas de falta de forraje, un año complicado, hubieron muchas heladas en invierno, perdieron mucha condición corporal durante entonces la gestación, y bueno, bla bla bla. Bueno, entonces en esos casos lo más indicado es encarnerar más en abril, mayo. Cuando es un establecimiento que logra llevarla siempre a marzo a casi todos los animales con excelente condición corporal,
Entonces lo mejor es encarnerar en marzo, directamente en marzo, porque es cuando vas a poder acaparar la prolificidad de la especie, ¿no? De eso estoy hablando. Tiene como ventaja una más, bueno, entonces. Bueno, a su vez, encarnerar en abril, mayo, ¿no? No muere ahí las ventas. Es todo un sistema, ¿no? Todo un sistema y en cada momento hay todo algo puede ser limitante en un aspecto, pero en otro aspecto puede ser favorable. Como hablamos, si encarneras en abril, más tirando a mayo, ¿no? Vas perdiendo el potencial biológico de la especie de la prolificidad, ¿no? Porque la máxima prolificidad se dio en marzo. Pero en esos establecimientos con limitantes, ¿no? Limitantes principalmente por la estacionalidad de los campos naturales, que hay campos que realmente no dan nada, dan muy poco en invierno, ¿no? O porque hubo muy mal manejo del pastoreo y se fueron liquidando históricamente se liquidaron las especies invernales en esos campos, por X razón. Entonces, encarnerar tarde, iniciar la encarnerada en abril. Iniciarla en abril significa terminarla en mayo, ¿no? Hablamos de 40 días de encarnerada. Iniciamos por el 10 de abril, terminamos ahí por el 10 de mayo. Tiene como ventaja que retrasa las pariciones. Entonces, colocando el momento de mayor requerimiento nutricional de la majada, que el momento de mayor requerimiento nutricional es la lactancia. Una oveja lactante tiene hasta 3 veces el triple de requerimientos nutricionales respecto a una oveja seca. La oveja seca es una oveja seca es la oveja de enero. Enero, febrero es una oveja seca, ¿no? ¿Se entiende? Se suelen desternerar, se hace el destete ahí por diciembre, ¿no? Entonces, en mediados de diciembre, ya enero, es una oveja seca. Y respecto a una oveja seca, la oveja lactante tiene hasta el triple de requerimientos nutricionales. Entonces, en establecimientos, ¿no? Donde hay una crisis forrajera invernal muy acentuada o donde se retrasa el rebrote primaveral, el encarnerar más sobre abril, no, el perder de encarnerar en marzo para encarnerar en abril, terminar de encarnerar en mayo, te tiene como ventaja el colocar los partos más sobre la primavera y la lactancia, colocarla justo cuando se da efectivamente el rebrote primaveral, ¿no? Entonces es una forma de sincronizar más lo que es el máximo requerimiento nutricional de los animales con la máxima oferta de forraje de alta calidad del recurso natural, el campo natural que se usa, ¿no? Principalmente. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la lógica del flashing. El flashing tiene una lógica en base también a lo que hablamos recién, las distintas fechas de encarnerada. Si encarneramos temprano, tenemos la mayor probabilidad, es cuando se da la mayor prolificidad en encarneradas temprano, ¿no? En marzo. Sin embargo, ¿por qué es que se da esa mayor prolificidad? Se da esa mayor prolificidad porque el reclutamiento es máximo en marzo. Entonces, de hacer flashing para encarneradas de febrero-marzo, cuando el reclutamiento es máximo,
lo correcto es suministrar energía. Por la lógica de que tenemos 2 folículos preovulatorios. La ovulación requiere mucha energía en la ovulación. Y entonces ahí la limitante es la energía. Queremos que esos 2 folículos logren efectivamente ovular, ¿no? Y para favorecer su eficiencia ovulatoria hay que sobrealimentar a las madres, porque flashing es la sobrealimentación de las madres, ¿no? Hay que sobrealimentarlas con energía, principalmente. O sea que la limitante entonces es la eficiencia ovulatoria en marzo-abril. En febrero-marzo. Más que nada marzo, pero febrero-marzo, tempranas, fin de verano, comienzo de primavera, fin de verano, comienzo otoño, la limitante es la eficiencia ovulatoria. Tiene máximo reclutamiento folicular. Hablamos de que estamos en el momento de máximo reclutamiento folicular y queremos lograr efectivamente que esos folículos reclutados que lleguen a preovulatorio y efectivamente ovulen los 2. Pero entonces, por razones fisiológicas, en febrero-marzo, el proceso más demandante en proteína, por razones fisiológicas, se ve respaldado por la biología de la especie. Eso es lo que estamos hablando. El reclutamiento la etapa de reclutamiento folicular tiene altos requerimientos de proteína, pero en febrero-marzo se ve respaldado por lo que es propio la fisiología de la especie, por la propia, ¿no? Pero más adelante, pero luego, en abril-mayo, ya fin de otoño, sucede al revés. El reclutamiento empieza a mermar. La eficiencia ovulatoria es alta, pero el reclutamiento empieza a mermar. O sea, el número por ciclo estral, el número de ovocitos que llegan a etapa preovulatoria empieza a bajar. Dijimos que tenemos podemos llegar hasta en marzo, podemos llegar perfectamente en razas no prolíficas, estoy hablando, ¿no? Porque las que trabajamos principalmente acá en Uruguay son poco prolíficas. Merino, Corridal, Ideal, Maryland, son todas razas poco prolíficas, pero igual encarnerando en marzo podemos llegar a un 30% de ovejas melliceras. Sin embargo, una porquería, se trancó la mierda esta. Sin embargo, encarnerando en abril, ya empieza a mermar ese porcentaje de ovejas que pueden tener concepciones múltiples. Y es porque entonces hay que respaldar el reclutamiento. La limitante en abril-mayo ya no es la eficiencia ovulatoria, ¿no? Porque ahora la limitante es el reclutamiento, por lo cual ahí sí, en abril-mayo la sobrealimentación flashing debe ser con concentrados proteicos. Debido a que merma el reclutamiento, lo favorecemos en abril-mayo, haciendo sobrealimentación flashing con concentrados proteicos. En caso de hacer sincronización de celos, entonces el flashing puede ser mucho más corto. Incluso puede durar una semana, inclusive. Pero este tipo de encarnerada debe hacerse a corral. Ya es más, lleva más trabajo. Incluso el flashing puede ser. Hay flashing a nivel experimental, se trabajan flashing que duran 4 días nomás.
Pero ya eso lleva a un control muy exhaustivo porque hay que saber efectivamente cuándo vamos a hablarlo más adelante. Pero saber que no tienen por qué ser, hay flashing, empezar a saber que hay flashing largo, de larga duración, y hay flashing corto. El corto corresponde a hacer el corto corresponde a hacer sincronización de celos, el corto corresponde el corto corresponde a hacer sincronización de celos, sí, y a trabajar a corral, ¿no? Y a hacer el corto suele asociarse a hacer inseminación artificial también, el flashing corto. Recuérdese que el flashing no tiene efecto en borregas, es importante esto, y pasa lo mismo en el ganado vacuno. En borregas no tiene efecto. Estamos hablando de animales, las categorías más jóvenes a premiar las primeras. O sea, el flashing no tiene efecto en esas que tienen 18 meses, que van a ser encarneradas por primera vez, con 40 kilos. Sobre esas no tiene efecto el flashing. No van a aumentar su prolificidad porque les dé flashing. Entonces, tampoco tiene efecto el flashing cuando las ovejas tienen muy baja, en ovejas flacas. Pasa lo mismo con el ganado vacuno también. Cuando la oveja tiene condición corporal menor a 2,5, ya no hay flashing que le cambie nada. O sea, el flashing sería deseable entonces hacer flashing en ovejas que estén entre condición corporal 2,5 y condición corporal 3 con algo ahí. Sobre esas va a tener gran efecto. Va a tener un gran impacto hacer flashing, ¿no? Porque van a ser ovejas que o no quedarían preñadas, fallarían y serían una categoría improductiva, o serían ovejas que tendrían una concepción única y puede ser que tengan múltiple por el hecho de haberle hecho flashing, ¿no? Lo cual igual no va a significar un gran... Obviamente, si una en condición corporal 2,5, 2,6 le hace flashing de corta duración y queda mellizera, va a significar después hacer un manejo diferencial de ella, que más adelante lo vamos a ver. A las melliceras después se le va a hacer un manejo diferencial, también se le va a considerar que sean borregas, ¿no? Madres, pero borregas, porque si no lo considerás después, durante el invierno, eso, después de la lactancia tenés animales ovejas imposibles de levantar para la encarnerada, es un ciclo esto, ¿no? Bueno, lo vamos a ver más adelante, entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando? Recuérdese, si todavía hablamos de que la condición mínima para el flashing en ovejas adultas debe ser 2,5 y en borregas de 18 meses no tiene efecto. En la carnerada es muy importante a las borreguitas de 2 dientes, estamos hablando a las 2 dientes son las de 18 meses, 2 dientes son borregas de 18 meses. A estas echarles carneros adultos, hablamos de carneros de 4 dientes o más, y ahí viceversa, a las ovejas adultas echarle a los borregos, para que los borregos adquieran experiencia. Se hace ese manejo, ¿no? 45 días post encarnerada se debe hacer ecografía. Es el momento. 45 días post haber encarnerado se hace la ecografía con el fin de detectar falladas, ¿no? Y no gastar pólvora en chimango, como quien dice, ¿no? Detectamos fallada,
no gastamos polvo en chimango. ¿Para qué le vamos a priorizar la alimentación a una oveja que falló? Digo, capaz que no se refuga porque falló por un mal manejo, no porque sea una falladora. Capaz que fue un mal manejo y no vamos a andar refugando una categoría joven que fue por un mal manejo y que genéticamente nosotros estamos, además de querer generar corderos, estamos cuidando una línea de progreso genético, ¿no? Entonces hay que ver todo. Entonces, bueno, el asunto es que a la fallada se le va a separar y, te guste o no, la alimentación no va a ser preferencial con ella. Sin embargo, se hace la ecografía también para detectar melliceras. 45 días post servicio se detecta mellicera. Obviamente a esas se les va a lotear separado y se les va a hacer un manejo preferencial. Entonces, ecografía entonces en junio. La ecografía en junio. Reconocemos falladas y melliceras. Es importante hacer muestreos de huevos por bosta, HPG, huevos por gramo de bosta, ¿no? Durante todo el invierno y dar tomas, suministrar tomas antihelmíticas durante la eso más que nada en la encarnera. O sea, el conteo de los huevos en las bostas siempre se tiene que hacer, ¿no? Digo, algo que se hace regularmente, pero en la encarnera la encarnera es un momento donde se hace mucho énfasis en lo que es Aemonchus. Aemonchus es un endoparásito junto con Trichostronchus. Aemonchus es la lombriz del cuajo, Trichostronchus es el pelito rojo, se le dice. Ambos son endoparásitos, pero Aemonchus es más hematófago, ¿no? Genera anemia, baja la tasa ovulatoria. Creo que, a ver, así, no sé si bajaba la tasa o la eficiencia ovulatoria, después lo vamos a ver. Pero afecta la performance en las hembras, ¿no? Durante el servicio. No sé si le pegaba más a la eficiencia o a la tasa ovulatoria. Creo que a la eficiencia, creo que a lo que más le pega es a la eficiencia ovulatoria, ¿no? Y sí, a la eficiencia, tiene que ser a la eficiencia porque genera anemia, o sea, ¿no? Entonces, tenemos que dar tomas, hacer muestreo, siempre muestreo de bostas, huevos en las bostas de los animales y dar tomas contra Aemonchus durante otoño. Lo ideal sería, siempre lo ideal es tener un lote, un número de animales que son los animales, son unas ovejas que son las tomas de referencia, ¿no? Para hacer el manejo general. Y a esas ovejas, lo ideal, obviamente, tienen que haberse detectado que efectivamente estaban parasitadas, ¿no? Pero dentro del lote, dentro del grupo de parasitadas, a esas ovejas hacerle algunas de ellas seleccionarlas, hacerle un seguimiento para controlarle las bostas, ¿no? Y ver si tuvo efecto la toma, ¿no? Porque capaz que hay que cambiar la toma por resistencia. Corroborar que no se esté generando resistencia a esa toma, ¿está? Después de las tomas a las parasitadas, ¿no? Eso se llama lombrités, lo vamos a hablar más adelante. Pero entonces saber que durante la encarnerada se da tomas antihelmíticas, principalmente para controlar Aemonchus contorchus, que es la lombriz del cuajo y que genera anemia principalmente y afecta a la performance reproductiva. El flashing
Flashing de corta duración. Para este debe hacerse sincronización de celo. El flashing de corta duración se asocia a la sincronización de celo. El procedimiento es de la sincronización de celo. Hay varios métodos. Uno es, siempre debe haber detección de celo, ¿no? Hablamos de que hay una detección de celo, se pueden usar retarjos para detectar el celo. Los retarjos son animales vasectomizados que no, porque no los queremos como reproductores, no los elegimos como reproductores, ¿no? El carnero es elegido en base a una línea de progreso genético, una línea de mejoramiento genético, ¿no? No los queremos como reproductores, pero los queremos como, pero los usamos entonces vasectomizados para detectar celo en hembras. Ya detectados los celos, se inyecta prostaglandina para matar el cuerpo lúteo y así conocer cuándo se inicia ese ciclo estral. Eso es una de las metodologías experimentales. Se detecta el celo por retarjos, después se inyecta prostaglandina para matar el cuerpo lúteo y entonces reiniciar el ciclo estral, conociendo que en 17 días va a haber ovulación. En 16-17 días va a haber ovulación. O sea, va a haber manifestación de celo en unos 15-16 días, ¿no? Entonces, entonces sincronización de celo, ¿no? Arrancamos la suplementación, por ejemplo, con un Lotus Macus. El Lotus Macus es excelente para el flashing, porque el Lotus Macus, para empezar, produce muy bien en esa estación, tiene una altísima producción de forraje en otoño y la mantiene buena en invierno, por eso es muy bueno. Y además, como tiene mucha proteína pasante, además de que tiene alto contenido de proteína, lo cual es deseable, ¿no? Porque hablamos que si estamos encarnerando en febrero o marzo, siempre la proteína es deseable, siempre la proteína es deseable, pero siempre la proteína es deseable. Tiene mucha proteína y mucha proteína pasante. O sea, mucha proteína pasante. Entonces se maneja una oferta de forraje perfectamente, puede ser 10%, oferta de forraje 10%, pero además suministramos maíz, porque claro, dijimos, el Lotus Macus nos va a dar la proteína que necesitamos, ¿no? Para la ovulación. Pero estábamos hablando que en febrero o marzo teníamos la limitante de la energía, ¿no? Una limitante de la encarnerada en febrero o marzo era la energía. En abril-mayo la energía no era tan limitante porque la eficiencia ovulatoria era máxima. Pero ya más adelante, en abril-mayo, cobraría más relevancia el Lotus Macus, capaz de aumentar un poco la oferta, porque para aumentar el consumo de proteína, principalmente proteína pasante, porque ahí el reclutamiento es lo limitante, ¿no? Si estamos en febrero o marzo, en febrero o marzo lo que vamos a desear es llegar a la energía necesaria, y lo vamos a lograr a través de suplementar con maíz. Además de ofrecer, ¿no? Como es de corta duración, tenemos que realmente optimizar. Tenemos que dar, ¿no?, muchos recursos, pero manejamos un 10% de oferta de pastura y agregamos maíz. Suplementamos con maíz para mejorar la eficiencia, y así obtener más melliceras, ¿no? Porque recordemos que hay un alto reclutamiento en febrero, natural, en marzo hay un alto reclutamiento, pero
pero que esos ovocitos lleguen efectivamente a estado preovulatorio y ovulen, tengan se dé el pico de LH y todo eso, ¿no? Van a requerir mucha energía y para eso vamos a suplementar a las madres con maíz, que es un concentrado energético. También es importante en encarneradas cortas, es muy útil usar efecto macho, lo cual significa trabajar con un porcentaje, una relación porcentual macho respecto a hembras de 6 o más, 6% o más. Una variante también es, en vez de suministrar maíz y todo eso, es el grano de lupino. El grano de lupino, por su muy alta proteína pasante, igual el grano de lupino combina las dos, combina el efecto benéfico de la pastura, como el Lotus Macus, tiene mucha proteína pasante, pero a su vez mantiene la particularidad de ser un concentrado energético del grano de lupino. Por eso se sirve para todos los momentos fisiológicos de la majada, porque es un concentrado energético y proteico a la vez. Otra metodología de sincronización es a través de los simuladores de cuerpo lúteo, ¿viste? Todos los tapones estos con progesterona, ¿no? Simuladores de cuerpo lúteo. Estos simuladores de cuerpo lúteo son colocados una semana antes de iniciarse la encarnerada. Una semana antes de iniciar la encarnerada, ahí en febrero, colocás los pendorchos del cuerpo lúteo. De modo de que la progesterona estimule. ¿Qué es lo que pasa? Estos simuladores de cuerpo lúteo lo que hacen es liberan una hormona semejante a la progesterona o la progesterona. Liberan progesterona, lo cual simula la presencia de un cuerpo lúteo. Esto estimula la formación de receptores de estrógenos en el hipotálamo. Esa es la finalidad de los pendorchos del cuerpo lúteo, que se lo encajas. Simula la acción de un cuerpo lúteo, se libera progesterona y así se anticipa la generación de receptores de estrógenos en el hipotálamo. Esto va a permitir que el primer celo no sea silente. Recordemos que normalmente en el ganado el primer celo es silente. El primer celo es silente, o sea, el primer celo es silente. Significa que hay ovulación, pero no hay manifestación de celo, quiere decir. O sea, hay un pico de LH, ¿no? Y se libera un óvulo, pero no hay manifestación de celo, porque la manifestación de celo no se da si no hay previo un pico de LH, una alta en los estrógenos. Y para que se generen esos estrógenos previo a la liberación de LH y a la ovulación, para que se genere ese pico de estrógenos previo, tienen que formarse receptores en el hipotálamo. O sea, el colocar los simuladores de progesterona nos permite que el primer celo sea con liberación de estrógenos, lo cual va a determinar que en ese primer celo no solamente haya ovulación efectiva, sino que haya actividad sexual, o sea, que se alce la hembra.
Entonces, esa es la función. No será siguiente por el pico de estrógenos. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos acá. ¿Qué es la eficiencia ovulatoria? Voy a un poquito más, voy a seguir. Unos conceptos. ¿Qué es la eficiencia ovulatoria? Eficiencia ovulatoria se define como el porcentaje de folículos reclutados que llegan a ovular sobre esto. Iba a decir sobre como, no. Eficiencia ovulatoria es el porcentaje de folículos reclutados que llegan a ovular. Eso es. En la majada, eficiencia ovulatoria en realidad es por animal. No, a ver. Es por animal, número de óvulos liberados. ¿Cómo se estudia? Eficiencia ovulatoria es el número de folículos reclutados que llegan a ovular. Creo que se estudia por animal, ¿viste? Más que nada se ve por animal esto, ¿no? La eficiencia ovulatoria. Vamos a hablar de eficiencia ovulatoria, entonces. Razas prolíficas que se destacan sobre la eficiencia ovulatoria, valga la redundancia, son la Fines Landar. Por ejemplo, la Fines Landra. La Fines Landra llega a reclutar hasta 4 folículos durante el reclutamiento. O sea, que llegan al estado, a la etapa selección. La Fines Landra logra este alto número de folículos hasta la etapa de selección, debido a que tiene baja dominancia entre folículos reclutados. Hay baja competencia entre... Se la batería se está yendo a la mierda. Hay baja competencia entre los folículos. Por eso es tan buena la Fines... Esa es la ventaja que tiene la Fines Landra, esta raza prolífica, ¿no? Que hay baja dominancia entre los folículos durante el reclutamiento. Después, hablemos de otra característica de performance reproductiva y que habla sobre la mesicez, la prolificidad, porque estos términos son asociados a la prolificidad. La tasa ovulatoria. La tasa ovulatoria es el número de óvulos liberados por celo. La tasa ovulatoria es el número de óvulos liberados por celo. Y que... Eso es, el número de óvulos liberados por celo. Cambios en el peso vivo explican un 50% de la tasa ovulatoria. Es muy relevante entonces para la tasa ovulatoria el peso vivo a la encarnada, es lo que está diciendo. Por eso es tan importante llegar, por eso es tan determinante que las borregas de 2 dientes lleguen con mínimo 38-40 kilos a la encarnerada. Y por eso es tan determinante que las ovejas adultas lleguen con más de 3. Con más de 3, lo óptimo es 3,5 de condición corporal. Porque el peso vivo explica un 50% de la tasa ovulatoria durante la encarnerada. Después, el resto de las cosas que explican, obviamente, el nivel de tasa ovulatoria, que son el número de óvulos liberados por celo. Son, obviamente, la raza, hay fundamental la raza, ¿no? Hay razas que son recontra prolíficas, ¿no? Como la Fines Landra, que recién hablamos, y otras como la Romanov. La Romanov es impresionante también, la vamos a mencionar más adelante. Pero también la edad. Es bueno mantener a veces a las ovejas cuando son viejas, aún con la dentición un poco comprometida. Es bueno mantenerlas
por el hecho de que la máxima eficiencia, la máxima tasa ovulatoria, el máximo número de óvulos liberados por celo, se alcanza a los 6-7 años. Hasta los 7 años es cuando tienen la máxima tasa ovulatoria las hembras. Por eso es bueno no refugarlas, ¿no? Tan fácilmente. Y otra cosa una cosa muy importante que afecta la tasa ovulatoria es el pietín. El pietín afecta negativamente la tasa ovulatoria. Por eso es que en febrero se hizo tanto énfasis en controlar el pietín, en hacer en ver individualmente cada madre, cada hembra, ¿no? En verla, separarlas por sanas, casos tratables y las ya irrecuperables, y las que están enfermas, enviarlas a los pediluvios con sulfato de zinc y todos esos productos que podamos haber, hacerlas caminar por los pediluvios y para después mandarlas a un campo separado a ellas, porque no queremos que permanezcan con las sanas para que no las contagien, y hacer un seguimiento, ¿no? Porque realmente tiene un efecto muy negativo sobre después la performance reproductiva, repercutiendo negativamente sobre el número de óvulos liberados por celo, la tasa ovulatoria. El reclutamiento ¿qué es el reclutamiento? El reclutamiento es el número de folículos que son preparados para ovular. Y lo que más afecta al reclutamiento, y por eso es que es tan importante controlar esto en las encarneradas más tempranas, en febrero-marzo, lo que más afecta al reclutamiento es la lombriz del cuajo, el Aemonchus contorchus. Porque es hematófaga, le succiona la sangre, es tipo vampiresca. Entonces, realmente en el momento donde hay más demanda de proteína, porque el reclutamiento es la etapa folicular más demandante de proteína, hay una canilla ahí perdiendo sangre, que es el Aemonchus. Hay una maldita sanguijuela esta. Entonces, sobre esto último, sobre el reclutamiento, razas prolíficas como la Romanov se destacan en lo que es la primera etapa del ciclo estral, el reclutamiento. La raza prolífica que más se destaca es la Romanov. Esta tiene altísimo reclutamiento, llegando a reclutar hasta 8 folículos. ¿Debido a qué? Debido a una mayor liberación de la FSH. La Romanov tiene mayor liberación de FSH, lo cual, y recordemos que la FSH es la hormona que favorece más el reclutamiento, ¿no? En la etapa de reclutamiento, la FSH es la hormona más determinante. Entonces vimos 2 razas prolíficas. Una que se explica su prolificidad principalmente por un altísimo reclutamiento, y otra que era la Fines Landra, que explica su alta prolificidad por tener una baja selección de post. O sea, no es que reclute más que las demás razas, no es que reclute más folículos que las demás razas, como esta Romanov, que recluta hasta 8, sino que lo que tiene es que tiene una baja selección. O sea, esos folículos reclutados, después compiten poco entre sí. Son esos 3-4 folículos que llegan a la etapa de selección. Las etapas foliculares son reclutamiento, cuando todos son chiquitos, bla, bla, bla. Selección, cuando ya están los que son potencialmente pueden llegar a ovular, y los folículos preovulatorios. Entonces, la Fines Landra explica
alta prolificidad, porque esos folículos que llegan a etapa selección compiten menos entre sí, por alguna razón. Y la Roma 9 explica su alta prolificidad no porque tengan menos competencia los folículos que ya llegan a etapa, que avanzan hasta la siguiente etapa, sino porque manda un montón a la selección. Manda 6, 7, 8 a etapa de selección. Obviamente va a haber mucha competencia y van a quedar, no van a parir otros, pero bueno, eso es lo que hablamos en esta primera clase. Seguiremos después. Chao, placer tenerlo.